Rosa Roca. Muchas gracias, señora presidenta. Ay, señor Morena, es que no me ha escuchado nada de lo que le he dicho. Vamos a ver. Si no me ha escuchado o no me he explicado yo bien. Vamos a ver. Si no ha habido imprevisión en absoluto. No se ha dejado agotar. Le voy a contar con las fechas, se las voy a volver a repetir, las mismas que le he dicho, porque claro, yo no me puedo salir de documentación que está con registro de entrada y que he extraído del hospital. Se lo voy a repetir. Imprevisión no ha habido ninguna, ni se ha dejado agotar. Lo que ha habido ha sido un rechazo por parte de la Abogacía del Estado porque había una incompetencia de la materia que se estaba tratando, que era el contrato de transporte. No compete a la Consellería de Sanidad, sino a la Consellería de Transportes, en este caso, a la Dirección General de Transportes, a la Consellería de Infraestructuras. Bueno, con fecha 28 de abril, es decir, aproximadamente 6 meses antes de que acabe la finalización del contrato de estos autobuses, que finalizó el día 30 de septiembre, con fecha 28 de abril de 2010, la Abogacía General de la Generalitat emite el informe del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas para la contratación, es decir, se envía el borrador a la Administración para que constate que esto se va a hacer para poderlo dictar. Pero la Abogacía General del Estado contesta diciendo que el objeto del presente contrato no es conforme al artículo 22 de la Ley de Contratos del Servicio Público, es decir, no le compete a la Consellería de Sanidad ni a ninguno de sus organismos, en este caso al Hospital Dr. Molinet, como se había hecho anteriormente, no le compete porque compete a otro organismo, es decir, a la Consellería de Infraestructuras, a la Dirección General de Salud Pública. Visto esto, se inicia posteriormente, pasando unas fechas y tal, porque esto no se puede hacer, nos ponemos en contacto, se pone la dirección del hospital en contacto con la Dirección General de Transportes y la propia Abogacía General de la Generalitat. Claro, hay que decirle, oiga, vamos a ver, es que nosotros en 8 kilómetros, en un tramo de 8 kilómetros, no hay ningún tipo de servicio público. Y tendremos que estar en igualdad de condiciones que el resto de los hospitales, tendremos que llegar a la puerta del hospital de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, la Abogacía General de la Generalitat dice, bueno, de manera transitoria, supongo que bueno no diría, lo explicaría con toda la ley en la mano, pero lo que sí que hace es que de manera transitoria permite, escúcheme por favor, permite que se realice unos contratos menores con una cuantía con arreglo a la legislación vigente. Usted sabe que no se puede pasar de una determinada cuantía, en este caso creo recordar de memoria que son 18.000 euros, son 7.000 y pico lo que cuesta actualmente mensualmente al hospital, de tal manera que esto se pueda solucionar para dar cobertura a los tres turnos que tienen que entrar al hospital coincidiendo con la llegada del metro al hospital. Mire, en el tiempo que llevamos de todo el mes de octubre y noviembre, que está la situación así, oiga, los turnos se han cubierto y la gente llega a trabajar a su hora. Se lo digo porque yo no es que he sido profesional de allí. Bueno, lo tengo, hombre, perdón, no, en coche privado no, utilizando el transporte del hospital. Yo voy en coche privado, pero en fin, el que lo quiere utilizar y llega hasta el metro podría utilizarlo perfectamente porque tengo metro en mi casa. Por lo tanto, se llega hasta ahora, no ha habido descubierta del servicio en ningún momento, es decir, que se llega. Esto es transitorio, pero transitorio porque a quien compete, que es la Dirección General de Transporte, dice, no, esto lo vamos a arreglar. Hace más de 15 años había transporte regular, desde la estación de autobuses al Hospital Dr. Molinet. Aquello se elimina porque hay una duplicidad del servicio en un momento determinado y dejaron de utilizarlo. No había viajeros que fueran desde desde la estación de autobuses hasta el Hospital Dr. Molinet. Ahora es cuando lo que se pretende es nuevamente restablecer el servicio y poner transporte regular desde la estación de autobuses o desde diferentes paradas en Valencia con legalidad, con la ley en la mano, hasta el Hospital Dr. Molinet, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, esto es transitorio. ¿Por qué le digo que es transitorio? Cuando hay una contestación desde la Consellería de Sanidad, después de haber hablado con el director general de Transporte, porque esto lo he constatado yo personalmente con él, hablando con él, de que hay no solo voluntad de arreglarlo, sino que hay que arreglarlo sí o sí, hay que arreglarlo, y dan una fecha de 2 meses. Yo creo que eso es un gran compromiso. Ahora habrá que esperar que esto se cumpla. Yo le digo y le aseguro que la parte que a mí, pues modestamente me corresponde personalmente, voy a estar encima del tema para que esto se pueda resolver. ¿De acuerdo? Y yo de momento creo que le he contestado lo que me ha dicho. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, ilustre diputada. Bien, vamos a pasar a votar la proposición de ley. ¿Votos a favor?
7 votos a favor, votos en contra. 8 votos en contra, por tanto, queda rechazada la proposición no de ley. Señorías, el punto número 4 ha sido aplazado, el punto número 5 también. Entonces, vamos a pasar al punto número 6, toma en consideración de la proposición no de ley sobre el traslado del servicio de rehabilitación del Hospital Virgen de los Lirios a otra ubicación dentro de las instalaciones ampliadas presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra doña Rebeca Soler. Muchas gracias, señora